alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 9 de febrero del año 2023. En materia internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó hoy en su visita al Parlamento Europeo que Ucrania ve a Europa como su camino a casa y que Rusia está tratando de aniquilar esa esperanza con la guerra total iniciada. Está tratando de aniquilar el modo de vida europeo de Ucrania. Y dijo que Ucrania está defendiendo no solamente eso en la resistencia que le ha ofrecido a Rusia, sino que además está defendiendo a la propia Europa. Zelensky sigue consiguiendo apoyo de parte de los países europeos, de países occidentales, en lo que se espera sea una ofensiva de Rusia para conmemorar el 24 de este mes, el primer año de iniciada la guerra, la invasión a Ucrania. En Turquía y Siria el número de muertos sigue aumentando dramáticamente. Ya se contabilizan 17.100 personas fallecidas, 14.014 en Turquía y 3.162 en Siria, como consecuencia de la serie de temblores y terremotos que afectaron el lunes temprano, en la madrugada, a esos dos países. El profesor Ahmet Erkan, uno de los principales ingenieros geofísicos y expertos en terremotos de Turquía, estimó en 200.000 personas. Las cifras están debajo de los escombros. El tema es que el rescate de estas personas, cada minuto que pasa, se complica más y se desvanecen las esperanzas por el frío, por el hambre, por las condiciones adversas. Es decir, esto parece ser una de las tragedias más graves en la historia de la humanidad en materia de terremotos. En Turquía, en 1939, hubo un terremoto que mató a 30.000 personas en aquella época. Este lleva ya 17.100 contabilizadas, pero debajo de los escombros hay muchísimas más. Terrible y, bueno, hay ayuda llegando de todas partes del mundo, así que hay que seguir dándole seguimiento a esto y rezar porque aparezcan más personas con vida debajo de esos escombros causa del terremoto. No, y la tragedia de los que sí sobreviven. Sí, bueno, además, que la condición en que quedan sin casa, refugiados, es decir, es una tragedia inimaginable. Y en Chile, lleva una semana ardiendo la zona centro-sur de Chile, los bomberos tratando de combatir esos incendios que son asusados además por incendios forestales, por la resequedad del ambiente y los vientos. Hay más de 5.600 brigadistas forestales y bomberos voluntarios que cuentan además con ayudas y contingentes de México, Colombia y España. Están trabajando en 89 de los 311 incendios que todavía están vivos. Así que esta parte de la semana, según la ministra del Interior, Carolina Toá, es crítica para tratar de mitigar los efectos en el ambiente de esos incendios en Chile. Y ahora vamos al campo local. Flor. En el campo local pasó lo que siempre sospechamos que iba a pasar, y aquí lo dijo Rolando Domingo en su momento. La ATP adjudicó el contrato directo del carnaval a una empresa que está comercialmente suspendida. Además, no solo directo, ¿no? De algo aparte, digamos que de la algo parte que de directo ya sabíamos que venía directo. Claro, pero además a una empresa que no tiene vida activa, jurídicamente hablando, está comercialmente suspendida. Entonces, yo no sé cómo el señor Skilsen puede explicar esa contratación. No sé, quizás después de explicar la ley de incentivos turísticos, quizás pueda empezar a explicar eso. Y hay, por supuesto, la reacción de los gremios de artistas que se han pronunciado, se han manifestado y seguirán haciéndolo. Porque entonces ahora viene cómo se contrata a los artistas por parte de esa empresa suspendida. Es correcto. ¿Qué garantías jurídicas tienen esos artistas al ser contratados por una empresa que está comercialmente suspendida? Es una sociedad que se llama Servicios Integrales Ancor y no hace negocios desde agosto del 2021. Y la noticia de la prensa da cuenta de algo bien grave también.
la empresa presentó una propuesta a la ATP que fue diligenciada por el administrador Skilsen, e incluso antes de recibirla. ¿Cómo así? Bueno, cosas de nuestra realidad. Ay, ¿cómo llamarlo, Flor? Rocambolesca. Es terrible, es terrible. Bueno. Lo otro importante de ayer es la renuncia de la vicealcaldesa Judy Meana. ¿Esa es crónica de una renuncia anunciada o no? No estoy tan, yo no creo. ¿O se demoró? Yo creo que no, yo creo que fue estratégica para sus aspiraciones, que no son privadas, no son. Pero secretos. ella jurídicamente y legalmente no tenía que renunciar, porque ella es funcionaria de elección popular, y los funcionarios de elección popular pueden hacer campaña sin renunciar. No, pueden hacer campaña sin renunciar. Pueden renunciar bajo otras causales, lo explicaron. No, sí, pero no. En cuanto a la campaña, yo no me refiero a eso, me refiero a que ella no tenía que renunciar para hacer campaña política. Sí, pero yo no me refiero a eso. Me refiero a que gana aceptación en la ciudadanía cuando renuncia en medio de un escándalo altamente impopular para el alcalde. Yo creo que, y sé que él estaba haciendo la vida imposible a ella desde hace mucho tiempo. Desde el día 1. Mucho Desde el día 1, tiempo. a ella le tiraron un salvavidas que fue sacarla de la alcaldía para ponerla de gobernadora, porque eso fue así. Y luego cuando renunció a la gobernación, que fue una renuncia que le pidieron, además, para colocar ahí a Carla García, que estaba en medio del escándalo del CENIAF, haciendo memoria, el alcalde prácticamente no la dejó entrar al despacho. No, prácticamente no, literalmente. Bueno, entonces... No la atendía, ella era la secretaria para que el jefe la atendiera. A ella le hizo el señor alcalde la vida de cuadritos del día 1. Pero ella era además la que le apagaba los incendios al alcalde. Y se los apagaba, recordemos la tristemente célebre frase: de no se metan con no se metan con la Navidad de los niños. Sí, pero ella defendió demasiadas cosas y yo lo he dicho muchísimas veces acá, creo que defendió lo indefendible, creo que quemó su imagen en ese sentido y que en este momento, cuando necesita popularidad, salir en medio de una decisión que no es de ella y que es altamente impopular, le da popularidad a ella. Ahora, está entre las que, según el secretario general del Molirena, no cumple con los requisitos para ser aspirante a la posición interna que quiere en el Molirena y aspirante al cargo que ella desea, que dijo que quería ser precandidata a la presidencia de la República. Tienen que tener, según los estatutos del Molirena, 5 años de inscrito en el partido y ella todavía no los tiene. Claro, pero curiosamente, ninguno de ellos dijo nada cuando la inscribieron y sin pasar a primarias la postularon. Entonces, ahora que no les resulta conveniente, entonces sí está mal. Es que estaba mal desde el principio. Estaba mal, a ella la pusieron de directiva del partido recién llegada. Pero si se hacen las cosas en el Molirena. Así son las cosas de Aedo. claro. Entonces, ahora, cuando no les gusta, entonces ella está mal, pues. Ahora, pero tú me vas a decir que el Molirena no sabía que Judy Meana iba a renunciar. Por favor. Por favor. Si yo, es más, yo no hablo con Judy. Es una estrategia. No hablo con Judy, estoy buscándolo por una entrevista, pero yo estoy seguro que esto es una estrategia. Eso es la que le acabo de ¿Qué decir. fue lo que dijo el alcalde Fábrega hace poco? Pero si yo no he discutido eso, Flor, yo lo que he dicho es que ella no necesitaba renunciar para aspirar a un cargo de elección popular. No. El tema es que... El tema es eso es más que obvio. El propio alcalde Fábrega dijo hace poco que su puesto va a ser parte de una alianza, que están reservando eso para una alianza. Ajá. Entonces puede ser que el competidor principal que va a tener el alcalde Fábrega va a terminar siendo la actual vicealcaldesa, porque sigue siendo vicealcaldesa, Judy Meana. Me pareció interesante lo que dijo Ernesto Cedeño de que su renuncia no tiene causal válida. O sea, el no soportar al principal no es una causal. Sí, pero ese código administrativo nuestro está bastante desfasado, hay que reconocerlo. Pero verdad, nadie puede estar amarrado a un cargo hasta como dijo Cedeño, que te saquen con el féretro. O sea, ella lo que dijo en su renuncia... Hasta el presidente puede renunciar. Es que, el que puede renunciar. Es más, acuérdate que en el pasado tuvimos la renuncia del vicepresidente Juan Carlos Varela, que después se convirtió en presidente, ojo, y él renunció a las funciones, también por una situación similar, ¿no? Con su principal, que es Ricardo Martinelli, pero seguía siendo vicepresidente, que es el punto. Tú renuncias a tus funciones, pero ¿tú renuncias realmente a ser vicealcaldesa o no? Porque a los cargos asociados, exacto. Ustedes se acuerdan que antes había dos
Mira, Dos claro, vicealcaldes, por dos eso mismo, vicepresidentes. por eso Era mismo, porque si por eso renunciaba, mismo. Se o te se renuncia moría, uno, o se claro. enfermaba el primero, quedaba el segundo. Claro. Exacto. Ahora, en este sentido, ella sí dice que renuncio en este acto y por esta vía a mi cargo de vicealcaldesa. Miren lo que está diciendo, a mi cargo de vicealcaldesa. ¿Y por qué? Por la práctica arbitraria en la toma de decisiones del alcalde. Que no han sido de ahora, de la semana pasada. Por eso es que yo digo que también es una estrategia, porque si fuera por prácticas arbitrarias, hubiera tenido que renunciar desde el mercado del marisco, desde Exacto. la piscina, de la playa. Desde la esa. playa. Entonces ha tenido que renunciar después de 3 días de haber asumido. Eso mucha gente se lo dijo en las redes ahí. Es correcto. Pero es eso- que pasa es que en este momento, año preelectoral, ahora ya es Pero estrategia claro, política. Por eso te digo, es que eso no inhabilita sus intenciones de a lo mejor querer ser alcaldesa. Es correcto. Pero ella dijo que quería correr para presidenta. presidenta. Bueno. Aquí el que pide poco es el loco. Aquí todo el mundo quiere ser presidente. Pero por eso Increíble. en eso consiste la democracia. Yo no la veo como candidata presidencial Yo del tampoco. Molirena, porque el Molirena va en una alianza, obviamente. Y si así fuera, pues no vimos aquí quién es el candidato del Molirena actualmente. Lo que el Molirena es un partido que busca espacio, ¿no? Es un partido bisagra, está claro, y que sí pudiese estar definiendo con esto a lo mejor la continuidad de su alianza con el PRD. ¿Te imaginas? De que Gaby y Judy, Bueno, 2024, ahí lo es la dijiste, vida. ¿Te imaginas eso? Cuidado, ¿ah? Santo. En política no hay sorpresas. Si no sorprendí. Y la otra noticia importantísima de ayer es el intento de secuestro y allanamiento Pero de... hablemos de eso después de la pausa. Ya está Neta Planencia acá con Sí. nosotros para Ok. que venga Net y nos converse. Aquí en Cuarto Poder, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña Anet Planels del medio digital Foco. También Anet, bueno, defensora y que ha estado luchando por estos temas contra la corrupción, no de ahora, diría yo, de hace más de 20 años, Anet. Gracias por acompañarnos. Y es cierto, o sea, no es que tú eres una persona en este país nueva en estos temas, ni de lucha contra la corrupción, ni de ejercer la libertad de expresión. Sí. Ahora tienes un caso muy puntual y particular, pero tú no eres nueva en Oye, esto, tienes pero muchos 20 años tampoco, oye, no me pongas tan vieja. No, para nada. Bueno, para sí, nada. o sea, a ver, desde Movín empezó en el 2014, claro. desde Movín estamos Desde peleando antes- contra desde la antes corrupción. Movín Desde antes de Movín también, sí, quizás no tan pública o no tan visible, pero sí, Claro. sí, lo cierto es que sí. Bueno, la lucha contra la corrupción no es una lucha bonita, no es una lucha agradable, no es una lucha en donde uno se pueda vestir de blanco y salir a las calles y decir con el país que vamos a soñar todos. Lamentablemente te enfrentas a poderes muy malos, a gente que está dispuesta a utilizar ese poder para mantener sus privilegios haciendo cualquier cosa, como lo que pasó ayer, como lo que ocurrió ayer. Que si bien el secuestro es una figura, en nuestro Código Civil es una figura legal, Eso es lo peor, que es legal. lo peor es que es legal, pero lo cierto es que además tergiversaron esa figura para tratar de entrar en residencias que no eran propiedad de las personas producto del secuestro. O sea, que es algo que hay que investigar ahora en el porque en el podría ser juzgado abuso de sexto. autoridad, que es otra cosa. Además, porque bueno, gracias a Dios teníamos una muy buena representación en mi casa que impidió que abusaran de su poder a la hora de, Como bien lo de dijo, ejecutar. residencia no es propiedad. Residencia no es propiedad y eso es, aquí los abogados no me dejarán mentir, eso es curso básico de Derecho Claro. Civil, ¿no? Claro, y ahí, Anet, y te lo dije ayer, te lo expresé, quedé muy admirado, igual que mucha gente, de la serenidad, la precisión y el comportamiento que tuvo tu abogado, que es tu hijo, además, en ese caso. No me cabe el pecho, el orgullo. que Yo vi el siento en este apellido, momento. yo dije, Dice Anet que ella no es Anet Planel, sino la mamá. La mamá de Daniel Exactamente. Flores Daniel Planel. Flores Ay, Planel. sí, o sea, dentro de toda la incomodidad y lo malo que ocurrió ayer, digo, es que yo no creo que haya algo más lindo para un padre de familia que ver, tú sabes, todo lo que tú has tratado de inculcarle. pero esos mira, valores. esto sirve de orientación. Si no estuviese ahí tu abogado, te aplican el secuestro. Sí. Bueno, Sí. bueno, lo que le Bueno, pasó. lo que pasó, Tu hijo te le aplica pasó a la a la exesposa. residencia donde vivía, Claro. ya no vive desde hace rato Mauricio Valenzuela, se llevaron unos bienes que no son de él y van a tener que devolverlos, Por evidentemente. supuesto, pero hiciste pasar a ¿Por esta qué? pobre señora por un proceso angustioso sin tener absolutamente... Donde viven menores de edad, además. Donde viven menores de edad, exactamente. Pero también ahí el juzgado tiene una responsabilidad porque debe verificar
las pruebas presentes en el proceso para poder ejecutar un secuestro. En este caso, puntual el tema de la propiedad, de quién es el negocio a secuestrar, ¿no? Asimismo, y ahí hay que hacerle un llamado a la Corte Suprema de Justicia. Ellos tienen que revisar qué ocurrió en el Juzgado Sexto Civil, donde para acabar, la jueza es parienta de un abogado de Martinelli. Para acabar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y si bien yo no sé si eso sea impedimento o no, por lo menos debería expresarlo, decir, oye, yo no puedo, o sea, soy parienta del abogado de Martinelli, eso no está bien. Pero eso no está bien. Hay que revisar hacer un el conflicto llamado. de interés. No sé exactamente, pero es comparte segundo apellido con Carlos Carrillo. Pero hay que revisar el conflicto de interés y el impedimento Pomelo, que puede... Algo así, exacto. Carlos Carrillo Está más Pomelo. clara, está más clara que yo, exactamente. Exactamente. Y, Bueno, Y en cuanto a libertad de expresión, es absolutamente desproporcionado un secuestro. Gabriel Silva y los diputados de la bancada independiente están trabajando un proyecto para limitar los secuestros o las demandas civiles a medios de comunicación, precisamente para que no sean utilizados, como es en este caso, para coartar la libertad de expresión. Y lo más peligroso es que no es coartarle la libertad de expresión al medio digital Foco o al movimiento independiente Movín o a Net Planels o a Mauricio Valenzuela. Al final están fregando al ciudadano que no va a tener de dónde informarse, de varias maneras de informarse. Eso, y cuántas personas hoy están repensando lo que quieren decir acerca de Ricardo Martinelli y de sus compinches. O sea, cuántas personas hoy, después de haber visto lo de ayer, se van a atrever a decir, oye, Ricardo Martinelli está siendo señalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por corrupto. ¿Cuántos van a decir que sus hijos lo señalaron? ¿No? Y sus investigaciones en España también. La imputación en España. Publicación en varios medios alrededor del mundo sobre las fechorías, porque no hay otra manera de llamarlo, que cometió cuando era presidente de la Esto República. va más allá del periodismo, esto es un tema de libertad de expresión. Muy Por bien, tú lo supuesto. señalas. Es un tema de libertad de expresión y si bien no creo que esta sea la Asamblea que va a aprobar una buena ley para proteger los derechos de la libertad de expresión y el derecho al ciudadano a estar informado, lo cierto es que hay que poner límites a las demandas civiles, hay que despenalizar la calumnia y la injuria. Ricardo Martinelli nos ha presentado más de decenas de querellas por calumnia e injuria. Real Madrid Decenas. también. Y todas se las han cerrado por falta de delito, ausencia de delito. Todas se las han cerrado por ausencia de delito. ¿Qué pasa en la jurisdicción civil? Cuando tú entras a un caso de jurisdicción civil, tú entras a una pelea que puede demorar 10 años, fácilmente 10 años. Y si tú logras incautar los bienes, las propiedades de una persona, los tienes rehén por 10 años. Y tienes entonces un medio de comunicación que no podría ejercer su labor de informar al ciudadano. Sí, es que lo extenso que puede resultar muchas veces un proceso de secuestro civil es lo que es parte del efecto que quiere provocar la persona que lo ejecuta. Imagínate Porque si es estando eso. fuera del poder, tiene este poder, valga la redundancia, imagínate, sentado en esa silla de nuevo. Claro. No, no. Y es Eso que, importante la eso- gente Tú sabes que eso lo dijo ayer, piense. eso lo dijo ayer el señor José Isabel Blandón, casualmente. Dijo José Isabel Blandón específicamente, no podemos, mira tú lo que dijo, no podemos aceptar que Panamá se convierta en un país donde el poder económico de una persona pueda callar la voz de los medios de comunicación. es. Si hoy que no ocupa un cargo público atenta así contra la libertad de expresión, imagínenselo con el poder del Ejecutivo, lo puso el señor José Isabel Sí. Blandón. Y No lo había evidentemente, visto, pero escribí algo similar esta y mañana. evidentemente este tipo de acciones van a quedar registrados en los informes, tanto de Derechos Humanos del Departamento de Estado como de la Sociedad Interamericana de Prensa, como un atentado más contra la libertad de expresión y contra un ingrediente más del acoso judicial al que son sometidos los medios por ser medios críticos de personajes públicos. Pero aquí Entonces, estiran y estiran y estiran porque al final del día el problema no es de la persona que presenta estas denuncias, estas querellas, lo que sea, sino del juez que las admite. El juez que las admite y no utiliza su poder para limitar el abuso del sistema judicial para perseguir la opinión Sí. pública. Sí, El porque- ejercicio del poder político implica una responsabilidad de rendir cuentas. Y no es posible que él pretenda silenciar los cuestionamientos a su gobierno, a su persona, que vienen inclusive de investigaciones en el extranjero, que han terminado en condenas, en confesiones por parte de sus hijos. No es posible que él trate de utilizar nuestro sistema judicial para acallar las voces que le reclaman sus actuaciones como exgobernador. claro, y él advirtió que como por la esfera penal no ha podido, porque ahí se ha encontrado con fiscales y con jueces de garantía que están claritos de estos Están temas, ¿no? Entonces han dicho, no es que esa conducta no constituye delito. Él incluso ha pedido medidas de protección que consisten en, ustedes recuerdan cuando en determinado momento el remoquete que se usaba era el innombrable,
pidiendo lo mismo. Sí, claro. Pidiendo que no se le mencione ni a él ni a su familia en los medios de comunicación. Y por supuesto se las rechazan, porque es que eso es una censura. Y la censura previa está prohibida en las convenciones de derechos humanos, de las que Panamá es signatario. Y la Constitución también la prohíbe. Además de eso, la Constitución. Entonces, él se queja porque es que resulta ser, como lo dijo un juez en un caso, que es que eso no es delito hoy, ni va a ser delito mañana, ni se puede constituir en delito pasado mañana. Y no porque usted crea que se cometió un delito, es que se ha cometido. Y esa es la realidad paralela que ellos manejan, ¿no? Ellos creen que cualquier señalamiento al señor Martinelli, por ejemplo, decir, fue designado en la lista de cleptócratas por el Departamento de Estado, eso es ofensivo. Pero si es que es un hecho noticioso y por eso los medios lo plasman y Pero lo espérate, informan. en ese caso él tendría que hacerle el secuestro y el reclamo a la Embajada de Estados Unidos. Ah, bueno. Ahí sí no. Al No, Departamento él de le manda, Estado. él le manda Fue el cartas de amor. Departamento de Estado la que le Él le incluye esa manda lista. cartas de amor no correspondido. Bueno, es que es muy valiente él para enfrentarse contra mí o contra otras mujeres. O sea, digo, yo no quiero hacer esto un tema de género, porque hay otros problemas mucho más grandes para enfrentar en temas de violencia de género. Pero es una constante de Ricardo Martinelli, desde que se enfrentó durante el gobierno a Balbina Herrera y a Ana Matilde Gómez, posteriormente contra Mariela y contra mí en el periodo pasado, donde nos presentó, creo que fueron 4 o 6 querellas por calumnia e injuria, que todas las cerraron por ausencia de delito, y ahora en este gobierno con Kenia Porcel. O sea, es muy valiente para enfrentarse a las mujeres legalmente, pero ¿qué pasó entonces con los Estados Unidos? Hombre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo listó como corrupto, ¿no? Y además fue más allá, habló de recibir coimas por asignar contratos, o sea, más claro que eso, el agua. Y por primera vez no fue de manera indirecta. Tenemos a Camacho A en Luis la Eduardo línea. Camacho sí está en la línea. Antes que le demos la entrada a Camacho, Sí. ¿por qué Ricardo Martinelli no contesta directo? ¿Qué otro candidato presidencial o qué otro aspirante a la presidencia o expresidente tiene vocero? No, pero aquí está Camacho. Ah, bueno, Vamos pues, a dale, preguntarle vale, escuchemos a Camacho. Buenos días. Lo que pasa que Te escuchamos. si los otros no tienen esa habilidad, ese prestigio para tener un vocero, ¿qué podemos hacer? Zapatero a tu zapato. No le puedes pedir pera a un árbol de mango. Dice Camacho que no le puede pedir pero a un árbol de mango porque los otros no tienen la capacidad de tener un vocero. Pero bueno, hablando específicamente del caso de Foco, señor Camacho, denos también su punto de vista, ¿no? Frente a lo que ocurrió ayer y al peligro y al temor que hay ahora hasta el de mencionar el nombre del señor Ricardo Martinelli, porque lo Bueno, secuestra. mira, el que tiene miedo, que se compre un perro, dicen en los barrios. Y es que, mira, ¿cuál es la mejor manera de saber, de perder el miedo? Saber que tú estás haciendo lo correcto. Si tú estás haciendo lo correcto dentro de la ley, no tienes que tener miedo. Yo nunca he tenido miedo a hablar. Y yo tengo mucho más tiempo hablando de todos los que están ahí juntos, yo tengo mucho más tiempo hablando. Y nunca me han puesto una demanda de calumnia e injuria. ¿Sabes por qué? Porque yo soy una persona respetuosa de la ley y que entiendo que en una sociedad democrática todo tiene límites, todo está regulado, porque si algo no es, las cosas no están reguladas para vivir en sociedad, entonces lo que impera es la anarquía y ninguna sociedad funciona anárquicamente. Señor Camacho, una pregunta. ¿En dónde está el traspaso del límite, según su criterio, de Foco con respecto al señor Martinelli, que ha sido designado por el Departamento de Estado en una lista de expresidentes corruptos? Perdóneme, déjeme terminar la pregunta. Te está corrigiendo Segundo, porque el primer error que tú estás cometiendo es asumir que el proceso que tiene ahora mismo Ricardo Martinelli, que por eso no tiene nada que ver. No, Ese el es señor el fue... primer error que tú cometes. No, perdóneme, ¿el señor fue designado o no fue designado por el Departamento de Pero Estado en la demanda lista Ricardo de Martinelli expresidentes no tiene nada que ver corruptos? con eso. Mira, si tú crees que repitiendo eso lo va a convertir en una verdad, es el problema tuyo, pero yo lo que te quiero decir, la demanda, el proceso, mira, el proceso, Guido, yo sé que tú tienes una posición política de respeto, pero mira, el proceso que tiene Ricardo Martinelli contra estas personas no tiene nada que ver con el tema que tú me estás hablando. ¿Con qué tiene que ver entonces? Por eso le Eso pregunté está ahí, dónde traspasaron el límite. Bueno, en sus aseveraciones falsas, el ¿Cuál tema es? que ha tocado el tema de pues yo, ¿por qué tengo que explicártelo? Eso tiene que ver en tribunal. ¿Cuáles Este son es las un tribunal de aseveraciones justicia. falsas? ¿Cuáles son las Te aseveraciones pregunto, falsas? Este es un tribunal de No, justicia. esto es un programa Yo lo donde que le te estamos tengo que entrevistando. informar,
sobre cuáles son las Yo lo que aseveraciones informar falsas. Es que hay un proceso que Ricardo Martinelli puso. Bueno, yo no tengo que explicar en razón de qué es ese proceso. Que eso se va a ver en los tribunales. Este no es un tribunal de justicia. No, este es un programa donde estamos tratando de hacer opinión, de construir opinión, Bueno, y por eso pero le a estoy tu preguntando, opinión, pero a tu por eso le estoy opinión en base preguntando a si cuál el es proceso- el traspaso si del el límite. proceso, analicemos si el proceso que tiene Ricardo Martinelli contra esta persona está dentro de la ley o no. Y yo te voy a decir, si quieres analizar eso, lo analizamos con mucho gusto. No, porque- es que, pero señor Camacho, si estamos diciendo que el problema es que nuestra legislación permite ese tipo de exabruptos, porque es un exabrupto. Porque ¿no? es exabrupto. Si ¿Por ustedes qué es un mismos, exabrupto? Ustedes lo que te gusta traspasar el marco de la democracia, siempre dijeron que lo correcto no es que se hicieran procesos penales contra aquellos que calumnian, injurian, sino Este no es un proceso penal. civiles. Este no es un Bueno, este es no. un proceso civil. Ahora no entiendo. Una pregunta, Camacho. Ustedes se contradicen ustedes mismos. Lo No, que pasa no, es que no, no. ustedes cuando dicen cuando le conviene dicen una cosa y cuando no le conviene dicen otra. Camacho, el abogado de hijo de Annette Planels les tuvo que recordar que residencia no es propiedad y al final no pudieron tener éxito en su diligencia. pero, ¿Por qué usted cree que mira, no pudieron tener éxito? ¿Por eso? Mira, lo que pasa es lo siguiente, mira. Una cosa es el edificio inmueble y otra cosa es lo que está dentro de ese edificio inmueble. Nosotros no fuimos a secuestrar un edificio ni un apartamento. ¿Y por qué no lo lograron? Entonces, lo que te quiero decir, eso lo vamos a ver, como te dije, en el proceso, porque lamentablemente quien le tocaba ejecutar, pues nosotros no ejecutamos. Nosotros fuimos como parte interesada a un secuestro y quien le tocaba ejecutarlo se dio a las presiones de esta gente, pues entonces de estos defensores oficiosos. Entonces, el punto que tú vamos, mira, yo puedo tener, por ejemplo, o tú misma, Flor, tú puedes tener tu casa a nombre de una sociedad, pero todo lo que está dentro, si es tuyo, es sujeto de secuestro. Entonces, Tú de sabes, nuevo, la yo sé pregunta que es tú no ¿por eres qué no abogada, pudieron, como yo por qué no tampoco soy pudieron abogado, realizar con éxito la Porque diligencia? lamentablemente Si lo que usted que dice le tocaba es, ejecutar el secuestro, Camacho, no si lo que quiso usted hacer- dice no es tuvo hacerlo. correcto, ¿por qué no pudieron realizar la diligencia? Porque no te voy a decir la palabra que se usa popularmente. Lo que te puedo decir es que lamentablemente quien le tocaba ejecutar con forma de secuestro no se atrevió. Pues ya, ¿qué quiere que te diga? Bueno, él no es ni abogado ni es Ricardo Martinelli. Yo Pero reitero, entonces, ¿para si qué me Ricardo llama? Yo no lo llamé a si ustedes. Ricardo Martinelli quisiera contestar, Escucha, me parece que escucha, Ricardo Martinelli yo no lo sería el llamé que a tendría ustedes, que llamar ustedes y me no llamaron. Si no te escudarse gusta lo que estoy detrás diciendo, de mala suerte. voceros o detrás de abogados. O sea, ¿qué otro candidato, qué otro Pero si eso es lo que estamos expresidente, diciendo, qué ¿por qué se otro tiene que aspirante esconder a la Annette presidencia Planels? de la República? Porque- Aquí estoy yo Oye, en mi pero si cara, nosotros no tienen dando ese mi cara en la culpa de televisión, explicando y ni siquiera sabe decir por ¿Qué cuál culpa de proceso, nosotros cuál es tenemos la que el otro no calumnia, tenga ese caché, cuál oye? es la calumnia, no sabe ni siquiera cuál es la calumnia. Señor Eh, Camacho, ¿cuántas, eh. ¿cuántas demandas contra medios de comunicación tiene el señor Martinelli ahora mismo? ¿Tiene esa cifra? No sé, eso hay que preguntárselo a su abogado. Hay que presentárselo a Ricardo Martinelli, que es el que debería estar dando la cara en este sentido y no mandar Pero mira, terceras la que personas tiene que en dar- mira, planilla. usted le El que gusta está usar demandando mucho es esto, Ricardo pues yo le diría Martinelli. que- ¿Dónde está oye, Ricardo escucha, Martinelli? Flor, ¿Dónde está Flor, Ricardo Martinelli? ¿Por qué no Flor, enfrenta? Flor, ¿Por qué no dile a enfrenta? tu amiga ¿Por qué no Annette dice que cuál es? enfrente el proceso. ¿Por qué no Dile dice a tu cuál es la amigo calumnia? No Valenzuela que puede enfrente decir el cuál es la proceso. calumnia Dile a tu porque no amigo existe Coco que calumnia. enfrenten el proceso. No existe Dile la a tu amigo calumnia. Movín que enfrenten el proceso. Bueno, aquí estoy yo representando a Dile Movín que y aquí sí, estoy no, dando tú la no, cara y enfrenten diciendo, los procesos Ricardo en el Martinelli tribunal. está nombrado como un expresidente corrupto por haber recibido ¿Dónde está coimas, nombrado? por ¿Dónde está haber nombrado eso, recibido señor? coimas para dar contratos Ese según es el bochinche de todo el Departamento de tiempo, oye. Estado de De los Estados Estados Unidos. Unidos. No es Según el señor Camacho, no es Departamento de bochinche. Estado Hay un Eso no es comunicado bochinche. del secretario de Estado Escucha, Anthony Blinken. Por escucha, Dios, ¿qué bochinche escuche, es eso? Guido, Me da ¿Qué mucha bochinche es pena, eso? me da mucha pena, Camacho, que Sí, esté no, en es que yo lo el- entiendo. Camacho, ¿cómo vas a decir que eso es bochinche? Ninguna condena, ni en Estados Unidos, ni en Panamá,
ni en Europa, ni en Asia, Bueno, ni en África. Y por lo que ningún declararon delito. Los hijos de Ricardo Martinelli no fueron condenados, Pero señor te hago una Camacho. pregunta. Los hijos de Ricardo Ricardo Martinelli no Y fueron además dijeron que condenados. lavaban por instrucciones Ricardo de Martinelli él. tiene una condena en Los razón de hijos- eso, en Panamá, en Estados Unidos. Los hijos de Ricardo Martinelli no fueron Te pregunto, condenados por Ricardo blanquear 28 Martinelli, millones de te dólares. pregunto, Guido, Por instrucción del Ricardo padre. Martinelli tiene una condena en Estados Los Unidos, hijos en Italia, de en Francia, los en hijos- Europa, en África. ¿La tiene? Pero, señor Camacho, los hijos de Ricardo tiene Martinelli o no la no fueron tiene? condenados. ¿La tiene o no la Tiene tiene? varios Ricardo procesos Martinelli? tiene varios procesos andando en España ¿Dónde? y en Panamá. ¿Dónde? En España y en Panamá. ¿Dónde? En España y en Panamá. Por peculado ninguna. Por corrupción. Por corrupción, ninguno. oiga, por corrupción, por seguimiento ilegal, por extorsión. por blanqueo de Bochinchoso, blanqueo de Y por capitales. extorsión. Oiga, Bochinchoso. no Un señor, abogado debería tener. no señor, no señor, son Usando el elemento político. oiga, entonces por el caso New Business, No sea bochinchoso. esa es una novela, esa es otra novela, el caso New Business bochinchoso. que hay ahora en abril. Y el caso de Brecht es otra novela que hay ahora en agosto. Ricardo Y el caso de Martinelli FCC en no España tiene- es otra novela. No tiene en Estados Unidos, ni en Italia, ni en Francia, ni en África, ni en Asia. ¿Y ningún España? proceso por ¿Y España? ¿Por qué no Ninguno. meten a Por eso España en la informe, lista? ninguno. ¿Por qué no meten? Ninguno. Oiga, pero Por señor eso informe, Camacho, ninguno. entonces es invento de los medios españoles del país y de Ah, El bueno, yo no Confidencial. sé. Mira, muéstrame La pregunta un sería proceso si de demandaron esto y también al país y al Confidencial No, de por España. supuesto que no. O al Departamento de Estado de los Estados Sí, por Unidos. supuesto que no. O, Pero te hago una siquiera, a ver, pregunta a mí me específicamente. gustaría Porque la saber- legislación de esos Unidos- países no permite lo que permite los exabruptos que permite la flap que legislación. A permite mí de me aquí. gustaría verlo Exactamente. tratando de defender esto en los Estados Lo que Unidos. pasa es que usted Sí. cree que... Lamentablemente haciendo no una tiene bulla ahí, visa para van a- entrar en los van a Estados convencer a Unidos, la pero gente sería sometida bueno también. Ni él ni sus que familiares pudiera, No, Camacho, que Camacho. pudiera entrar. Entonces es otra novela, es como lo de Finmecánica, Déjense una de novela. cuento, óyeme, le guste a usted o no, le guste o no, Ricardo Martinelli va a ser presidente porque el pueblo lo quiere. No Qué porque defensa ustedes, más no pobre, de porque- verdad. Sí. Cero argumentos, Sí, Camacho. no, Qué nada, vergüenza, nada. de verdad. Bien bajo. De El verdad. argumento Bajo. tienen ustedes. Nada. Bien bajo, bien No bajo. tiene casos en España, no tiene casos en Panamá. Y lo del bochinche de Estados Y Unidos. no fue metido en la lista Ahora, de pero no ha corruptos, quedado de claro tectócratas algo. por el Si no hay Departamento de ninguna Estado. lista. Señor Camacho. Ay, por Dios. No Señor te Camacho, puedo. pero, Que no hay pero ninguna lista, entonces dice. significa que lo de la lista en Estados Unidos es un bochinche. Pero si no hay ninguna lista, dime qué lista me está hablando. Oh, wow. La Ay, lista por del Dios. Departamento de Estado, Camacho. No, de verdad, esto Por da eso no hay pena. ninguna lista, oye. No, ahí hay se llama enlistar, Camacho, se llama enlistar, Designar. porque hay una lista Ya, en donde han sido ¿cómo se llama la designados lista, Wow. expresidentes Dime, como tú dices, ¿cómo se llama la lista? La lista de cleptócratas De se llama. cleptócratas. Sí, ese Así es se llama. ¿Cómo se llama la Sí, lista? Ahorita así te- se de llama, acuerdo con la Camacho. sección Camacho, 703 ahorita- digo, ahorita te la lista que mando a tú WhatsApp. dices, Ricardo. y La pro- lista de cleptócratas. Ahorita te la Dime cómo se mandamos, llama. Camacho. Te la estamos diciendo, la Ah. lista Pero de dime cómo se cleptócratas. llama, oye. Dime cómo se Wow, llama. vamos a Te cambio. estamos diciendo el nombre. No, no. Camacho. Wow. Existe la lista Sí, que- siga, Gracias, siga, Camacho, gracias. tapando el sol con un dedo, Gracias, que va gracias bien. por Se le va a acompañarnos, quemar el Camacho. dedo, se le va a Gracias. quemar el Pero dedo. si Sí. me va a Gracias, llamar, Anet. no se moleste porque yo No, si yo no me estoy molestando. No me estoy molestando, me estoy divirtiendo, Camacho. No, Me no, estoy no, divirtiendo. está bien, es tu derecho. Tenemos una pausa, gracias Anet también por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Ya Wow. regresamos. Hola, ya estamos de regreso con más. Hoy tenemos a nuestro invitado, otro invitado más. Hoy ha estado movido el programa, ¿no? Hemos tenido de todo hoy. Chuleta. Después del segmento de diversión, pasamos ahora al segmento de la seriedad. Espérate, ¿qué seriedad hay aquí? Si lo que pasó en el municipio no es ningún acto serio. No, pero vamos Mira a por dónde tratarlo va. con seriedad. Mira por dónde va el acto que pasó en el municipio. Yo pensé terminó que ibas a decir que lo renunciando. anterior no fue una payasada. La- No. Estamos Ah. hablando de payasadas continuas. Ah. O sea, porque lo que está pasando en el Consejo Municipal, porque al final es el Consejo el que toma la decisión, no nos Correcto. equivoquemos. El alcalde propone, pero esto Y es el como la consejo asamblea. dispone. El presidente propone, pero la asamblea decide. Aquí el alcalde propone y el consejo es el que toma la decisión, pero en el caso del representante Domínguez, él votó en contra de lo que se presentó en agosto del año pasado. Y yo creo que aquí es importante entender los tiempos, porque esto fue en agosto cuando se estaba hablando de moratoria y lo que metieron fue un gol. Así mismo es. Bueno, y para explicarle un poquito por qué decimos que fue un camarón, fue porque generalmente los consejos son los martes y el viernes anterior nos mandan el orden del día donde está el listado de los acuerdos que incluye o algún representante o el alcalde. Y nos dan el listado de todos los acuerdos para que podamos leerlo y podemos discutirlo o votar el día martes. Sin embargo, generalmente este tipo de acuerdos que el alcalde quiere meter sus goles, los lleva el mismo martes como una inclusión.
Entonces, ahí no tenemos el mismo acuerdo municipal para poder leerlo. Y generalmente, entonces ahí yo voto en contra porque no puedo leer el acuerdo municipal. Ese día, él habla de una moratoria, leen el título, una moratoria y cambio a X cosa. Y nosotros comenzamos, mi colega Willy y yo comenzamos a pedirle el uso de la palabra para que nos explicaran. Y el presidente en ese momento no nos dio la palabra y lo mandó directamente a votación, donde después nos enteramos de que había este gol donde O sea, ni hicieron siquiera el cambio. título cuadraba El título no con- decía nada. coincidía No. con el texto Es más, exacto. el 3 de enero de este año, Esto fue en agosto. ajá. esto fue en agosto, el 3 de enero cambia la directiva del Consejo Municipal y generalmente el alcalde da un resumen de todo lo que se hizo en los últimos 6 meses. El alcalde comenzó a leer todos los acuerdos municipales que se aprobaron de julio a diciembre y cuando llega al 142 solamente dice la palabra moratoria y no, No, así ahí mismo. tampoco. Y el título del acuerdo es por medio del cual se establece una moratoria para el pago de los recargos de intereses generados. Al final sí dice, por el cual se reorganiza y actualiza el sistema tributario. Ahí ¿Qué viene es el lo gol. que están diciendo Ahí- los representantes ahí viene del el gol. PRD? Reorganización. Totalmente. Sin embargo, este tipo de cosas se ha hecho en el pasado, en el 2012. Yo estoy de acuerdo que en algún momento había que revisarlo. No creo que ahorita es el momento. Estamos hablando de que todavía hay empresas que están Pero en el recuperándose de una 2012 pandemia. Hubo consulta. Se llamó a la Cámara de Comercio, a todos los gremios. Pero mira, el 2 de agosto, ¿qué estaba pasando en julio del año protestas. pasado? Las protestas. Había muchos comercios que no tenían ni legumbre, no tenían cuestión y estaban sufriendo en ese momento. Y una semana después se pone este acuerdo donde se aprueba con este gol que metió el alcalde. Sin embargo, ojalá hoy se discuta, hoy es la Comisión de Hacienda, esperemos que se discuta, ojalá se eche para atrás este acuerdo municipal, pero la información que tengo es que no invitaron a la Cámara de Comercio tampoco el día de hoy, no invitaron a la PE, no invitaron a comerciantes. Una pregunta, esto fue en agosto. Judy Meana estaba en conocimiento de esto porque ella renuncia ahora que explota el escándalo diciendo que fue una arbitrariedad. No esto, sino en general las decisiones que toma el alcalde. Ella no tenía ni idea de esto desde agosto. No te puedo decir si sabía o no sabía, yo pienso ¿Ella que... no estaba en esa sesión? No, tampoco, ese día sí estaba el alcalde, no estoy seguro si estaba la vicealcaldesa. Bueno, lo cierto, Ricky, lo cierto es que la ley de transparencia, la ley 6 del 22 de enero del 2002, establece en los artículos 24, 25 y 26 que este tipo de decisiones administrativas deben ser sometidas a algunas de las formas de participación ciudadana, consulta pública, audiencia pública, foros, etcétera. Con esto no se siguió esa norma, que es obligatoria. Totalmente. Es que generalmente este tipo de acuerdos deben ir a la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Hacienda invitar a todos los involucrados para que se discuta y generalmente se llegue a un consenso con las personas y entonces se aprueba el acuerdo municipal. Ahora los colegas están diciendo de que se está yendo por el populismo, de que no se le está subiendo los impuestos a las pequeñas empresas, pero señores, es que toda esta gente que vende todos estos kioscos de comida, etcétera, a lo mejor ellos no le subieron, pero ellos tienen que comprarle a los más grandes su fritura, cuestiones, y a ellos le van a subir el precio al Sí, final. pero Y es a que todos nos va a subir al pero, final. pero Al es que final, a todos nos ¿cómo sube. caímos en esa discusión si el tema principal era la moratoria? Eso es lo que ahora mismo Total. se está demandando. O sea, Claro. debe haber una consulta, pero ojo, la consulta era para la moratoria, no para aumentar los impuestos. ¿Se puede aumentar los impuestos? Créame, nunca hay un mejor momento para aumentar nada, pero siempre y cuando se consulte. Se haga la Totalmente. consulta como establece la misma ley, Así- cosa que no se hizo. El Consejo aprobó, está en todo su derecho de aprobar, pero de que es un camarón y ahí está, pues Bueno, un camarón en municipal. en la demanda que puso el doctor Ernesto Cedeño, Sí. demandando la nulidad de esto, ya le pidió la Corte Suprema de Justicia el informe de conducta a la presidenta del Consejo, ¿no? Y tiene hasta el 15 de febrero para contestar. Así es. Así que No, y el problema está ahora de que ya muchas empresas se agarraron el pagar el anticipado, que es en enero. sí. Entonces, si se echa este acuerdo para atrás, las empresas que ya pagaron en enero, que le dan un 10% de descuento, ¿qué va a pasar con ellos? Les van a tener que dar un crédito Yo pienso lo mismo Claro. para el próximo año. para el próximo año.
Pero eso es todo un enredo. Es un enredo, entonces por tratar de reorganizar, lo que hicieron fue desorganizar. Por no hacer las cosas Por no como hacer se las deben cosas. hacer. Ustedes le han Como digo, preguntado directamente a Fábrega que... Es que no va. Y yo creo que por eso fue parte de la decisión de Judy. Cuando hay ¿Cómo, este tipo, ¿Cómo que no va? Él no va, él no no fue el va. martes. No va al consejo. Como sabe que había, cada vez que hay una discusión, Él dice que se va de viaje. él no va al consejo municipal y mandaba siempre a Judy. Y para mí que Judy en esta no quiso ir porque no fueron ninguno de los dos este martes. Y no quiso ir y hubo entonces... problemas ahí. Y entonces ahí fue la pelea mía con los demás colegas. Y entonces tenían todo preparado, todo organizado. A ver quién va a la reunión hoy. Me imagino que mandarán al tesorero y a la empresa TX. Yo dudo que vaya el alcalde porque sabe que los medios de comunicación van a estar ahí. Sí, sobre todo ahora porque Judy Meana. ¿Qué piensa de la renuncia de Judy Meana, por cierto? Mira, yo creo que ella no debió haber renunciado. Ella debió haber renunciado a su puesto en la alcaldía. Sin embargo, ella siempre, en todas las entrevistas que ha dicho, no, que yo no tengo ni voz ni voto en el consejo. Esa es mentira. Ella no tiene voto, pero uno vicealcalde tiene voz en el consejo. No. Y si ella de verdad quiere que las cosas se mejoraran, ella podía quedarse como vicealcaldesa, aunque estuviera en contra de lo que hace el alcalde, pero ella puede pedir la voz en el consejo y decir las cosas como se están haciendo mal. ¿Alguna Y- vez lo y- hizo? Ella siempre, cuando iba, solamente es cuando no está el alcalde y siempre es defender la gestión. Pero puede tener voto cuando esté fungiendo como como alcaldesa El encargada. alcalde no tiene voto tampoco. Tampoco. El alcalde solamente tiene voz. Vos. Ambos. Bueno, ok. Los únicos que votan son los 26 concejales. Es que eso es importante destacarlo, representante, porque hay que entender cómo funciona el Consejo Municipal. Por eso aclaraba que la decisión de aumentar los impuestos es del Consejo Municipal, Sí, no es del alcalde. Es que Él es del propone, el consejo. consejo dispone. Yo estoy Exacto, seguro. Es del Consejo. Yo estoy seguro que ninguno de los concejales sabía lo que estaban votando. Pero salieron Bueno, a es que defenderlo. sí lo- Y ahora lo están Salieron defendiendo. a defender Pero yo su estoy decisión. seguro Pero que ¿cómo no lo van a sabían. haber leído si el mismo día lo presentaron? Totalmente. Entonces Una yo- pregunta, ¿cuántos opositores hay en el consejo? Mira, son 14 PRDs, son 3 Molirenas, que es O sea, es que en la son bancada. oficialista. Somos 4 panameñistas, 4 CD y Alianza. 1. ¿Y cómo fueron los votos? ¿Solamente 2 en contra? Es que no te puedo decir cómo quedó porque fueron, No, pero tengo porque ese entendido día fueron- había 21. No por sé eso. cuáles eran los 5 que faltaron. Fueron 19 a favor y los únicos 2 fue Willy Bermúdez y Por usted. eso, y por eso Ricardo preguntaba qué pasó con los otros. Sí, lo que con no los estoy- otros lo que concejales. pasa es que no estoy seguro quiénes fueron los 5 que faltaron ese día, el 2 de agosto. Pero hubieron 5 que no estaban. Bueno, no estaban por alguna razón, de repente. Eh. No sabemos. Son no que sabemos. fallan siempre, también como el No alcalde. sabemos, pero- Convenientemente, paviolos. Y además, en el caso del Consejo Municipal, ahí no hay primer, segundo y tercer debate. Llega el alcalde, propone una idea y el Consejo, Pablo, aprueba. Sí. O no lo aprueba. No, ya, no hay pero otra. lo que debería pasar Sí. es que se presente, si no va a comisión, entonces se vota primero una urgencia notoria y de ahí se vota el proyecto. Pero este tipo de acuerdos deben ir a comisión técnica para que se Claro. inviten a los gremios, para que se A inviten se consulta. discuta. Una pregunta, dijiste que los consejos son los martes, el viernes anterior les llega lo que se va a discutir y pueden leerlo antes. Y para nos, que- da, y nos mandan los Ajá, acuerdos. Después de esto que se presentó ese mismo día, primera irregularidad o primera red flag, después no les llegó el acuerdo. Después ellos nos mandan el acta de Pero no te de mandan la el reunión. acuerdo para poder leerlo. No, nos mandan el acta que sale el acuerdo. Ok. Y yo quiero ser sincero y honesto. Yo pensé que era una moratoria. No, es Y la que, verdad es que no. es que resulta Yo me entero en confuso. enero, Sí. también en enero, cuando comerciantes de mi corregimiento me llaman, oye Ricky, fui a pagar mi pago de impuesto anticipado y me subió de 1,000 a 4,000. Sí, es que, El otro me subió, no es sé que el mismo acuerdo resulta confuso y tienes que ser muy técnico para poder entrar y ahora después que se destapó todo uno encuentra las cosas. El artículo 8 es el que específicamente establece la nueva tabla, pero nadie, me imagino, pensó que se trataba de una nueva tabla porque no lo dice, Sí. sino que era solamente el ajuste a la moratoria de la que hablaba el artículo 7, porque revisando ese acuerdo realmente resulta confuso para cualquiera. A menos que tú seas la parte Y interesada. las mismas en- tablas son Oye, enredadas. O sea, se Claro. trata de un Siendo una contable, tiene que moratoria, estar. votaste en contra. Porque no lo habías podido leer. Porque también había otro gol, que estaban metiendo, que estaban pasando los dineros de descentralización para funcionamiento en ese momento. Se estaba Sí, aprobando sí, sí, esa. sí, sí. Entonces ahí se formó la discusión, queríamos, manden los 2 proyectos, porque también, una moratoria. Ok, pero queremos también, me acuerdo que en ese momento Willy le pregunta, queremos preguntarle al tesorero cómo están las finanzas
del municipio, cómo están estas cosas, pero al final no. ¿Qué está pasando ahora? ¿Y por qué están haciendo esto? O sea, ustedes votaron en contra por votar en contra. No, votamos en contra porque también venía lo de la descentralización. Estaba pegado en la discusión. Estaba pegada en otro Por eso acuerdo. era mi pregunta, porque si habían varias dice, no inclusiones. lo leyó después el acta porque entendía que era una moratoria, pero si era una moratoria y era positiva, entonces ¿por qué votaste en contra? Y ya estás explicando que es porque iba Habían a... otras Había cosas también. Algo Ya. casado. En esa misma votación, porque ellos votan en bloque, no votan acuerdo por acuerdo, vamos en bloque. Esa es la otra particularidad. Entonces, y es lo que pasa. Mira, ¿por qué están Y haciendo ahí no hay esto? voto electrónico, ¿no? No, ahí no hay voto electrónico. Eso es manazo también. Pero en el acta te dicen 19 a favor y dicen 2 en contra, pero sí dicen los nombres de nosotros en el acta lo pusieron. Sí, queda escrito. Ah, pero al final, ¿qué está pasando? Ellos necesitan este dinero porque saben que no van a tener dinero para pagar la planilla a final de año. Se van a En quedar año con- preelectoral. Entonces, ¿por qué? Porque el año pasado se iban a quedar sin los dineros y tuvieron que pasar fondo de la descentralización porque la ley se lo permitió el año pasado, fondo de la descentralización para funcionamiento que este año no va a poder pasar. Entonces, ese es el apuro que tiene. Dice que se necesita un aforo para ejecutar la ley de régimen municipal y subir impuestos. O sea, que se necesita. Es que sí, hay que hacer la consulta, hay que reunirnos. Mira, ellos hablan de no, que las empresas millonarias, que son 4 empresas. Miren, al final no es lo mismo. Hay empresas que facturan, por ejemplo, $1 millón y se ganan $50,000. Hay empresas que facturan $1 millón y se ganan $300,000, $400,000. Entonces no debe Depende ser de la también, naturaleza. no debe ser completamente por la facturación, sino también por la utilidad. Claro. Porque no, al final los catalogan, pero hay otros que tienen más gastos que o los gastos operativos o lo que sea. Pero los impuestos normalmente se cobran sobre la base de los ingresos brutos, no de los ingresos netos. Nada. Sí, pero no es una excepción aquí en Panamá, creo que mundialmente es así. Por eso existen algunos índices que calculan esa ganancia antes de impuestos. Por eso es que sí, lo estándar a nivel mundial es que se cobra el impuesto sobre la ganancia bruta. Ahora, en últimas, Ricky, el comerciante que se ve afectado en su flujo de caja y de tesorería para pagar, por razón de pagar estos impuestos, le traspasa eso al consumidor. es que si Entonces, tú no sabías- el que es afectado en últimas es el consumidor. Es que si tú no sabías, tú estabas programado Claro. a que enero ibas a pagar la anticipada con menos, por ejemplo, uno de los comerciantes me dice, yo pagué el año pasado 1,000, ahora me 4,000 y yo fui a pagar prácticamente, mi cálculo era 1,000 y de repente 4,000 no pude pagarlo. No lo pagué y voy a entonces pagarlo mensualmente sin someterme al ahorro del 10%. Claro. Porque los comerciantes se programan, pero esto fue totalmente escondido. Para eso, entre otras cosas, es la consulta pública. Así mismo para que te prepares. Tenías 6 meses. Si lo hubieras hecho en agosto, tenías 6 meses para Y prepararte. aquí estábamos especulando acerca del futuro de Judy Meana. Dice que a lo mejor puede ser candidata a la alcaldía por el Molirena. ¿Qué piensa usted? Bueno, ellos reservaron la alcaldía en el PRD Usted también para tiene Alianza. información esa, ¿vio? Sí, sí. Pudiera ser la candidata del Molirena. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo es posible. Todo es posible, todo es posible. No, le hemos estado pidiendo la entrevista a Judy Meana para ver si acepta aquí en Cuarto Poder, bueno, en el noticiero, porque sí, hay que hablar acerca del futuro político que tenga Judy Meana. No sabemos. Por ahora solamente conocemos la carta. Bueno, Se nos acabó el tiempo. Vamos. se nos acaba el tiempo. Gracias, Ricky, por siempre A la orden. venir a Cuarto Poder. Si usted sigue en Telemetro Radio y en RPC Televisión, siga con El Brunch. Hasta mañana.